Pues, hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una emisión del programa Hablemos Sí, un espacio que se ha diseñado con la finalidad de poder conversar acerca de temas de orden psicológico, pero de interés general, en el cual pues podamos reflexionar, analizar respecto a situaciones que pudieran ser de interés para quienes pues nos ven y nos hacen favor de escucharnos el día de hoy con la colega Stephanie Galván Araujo, que amablemente ha aceptado esta invitación y a quien le agradezco mucho el día de hoy por acompañarme. Stephanie tiene una experiencia importante dentro del área clínica, se ha desempeñado como psicóloga en el DIF y a mí me gustaría que el día de hoy Stephanie nos haga favor de hablarnos de un tema que, bueno, es de interés seguramente, puesto que lo hemos escuchado quizás recientemente, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema del duelo. Fanny, bienvenida, si me permites llamarte así, muchísimas gracias por Claro. aceptar. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo sabemos que estamos viviendo un duelo? Bueno, me da muchísimo gusto en primer lugar estar aquí con el día de hoy con usted, que podemos darnos la oportunidad de platicar un momento. Ahora con respecto a la pregunta, nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo un duelo cuando perdemos algo importante con lo que tenemos un vínculo afectivo. Y este puede ser variable. ¿A qué me refiero con variable? Que va a depender de precisamente qué tan cercanos somos a cierto objeto, a cierta situación o inclusive cierta persona, que creo que es lo que con lo que más comúnmente asociamos el duelo, ¿no? Creo que la palabra pérdida es la que más podría explicar a qué nos referimos con duelo, ¿no? Es decir, cuando perdemos algo a lo que teníamos mucho aprecio, con lo que estábamos conectados, digámoslo así. Y esto puede ser a diferentes situaciones o cosas, personas, como les decía, por ejemplo, rupturas amorosas, cambios de domicilio, separación de los padres en el caso de los niños, cambios de trabajo, procesos de enfermedad en los que podemos perder cierta funcionalidad del cuerpo o que ya no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la gente que la diagnostican con diabetes y gusta del comer muchas cosas dulces, a veces vive una especie de precisamente duelo, precisamente porque ya no puede tener el ritmo de vida que llevaba y tiene que hacer ese proceso hasta llegar a la aceptación de cómo modificar todo su estilo de vida en torno a esa pérdida que está teniendo ahora, pérdida de salud y que le implica pues un impacto diferente, ¿no? Y también podemos tener pérdida en cuestión de expectativas, ¿no? De los planes que hacemos y no se llegan a cumplir o que tenemos que modificar porque no están funcionando como deberían. Este, y pues ya, ¿no? La pérdida más significativa, que es la muerte de algún ser querido. Ujú. Entonces, pues esto al final de cuentas tiene un impacto profundo en nuestro estilo de vida y nos afecta física, emocional, cognitivamente, también de forma social, en el sentido de que ya no podemos llevar el mismo estilo de vida que llevábamos. eh, Tenemos problemas físicos como dolores de cabeza, insomnio o en su defecto hiperinsomnio, que es dormir de más. Problemas musculares, nos duele el cuerpo, la cabeza, el estómago. A veces llegamos a sentir que el corazón se nos llega a acelerar, no tenemos ganas de hacer cosas o no disfrutamos de las cosas que solíamos hacer. En cuestión emocional, pues sensaciones de tristeza, impotencia, a veces culpa, frustración, ira. Y pues empezamos a veces a cuestionarnos nuestras creencias en torno precisamente a la pérdida o a la vida o a la muerte. Y entonces todo esto se mezcla tanto, se da de una forma tan inesperada
que no sabemos a veces cómo reaccionar a ello. Y no, a veces no tenemos las herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones debido a que pues en nuestro entorno social tenemos ciertas características y a veces no, no podemos asociamos la pérdida con algo negativo y entonces evitamos llegar a hacer como el proceso de duelo como quizás debería ser sano. Oye, pues nos estás hablando de cosas muy interesantes porque generalmente en la vida cotidiana, pues como tú dices, no manejamos a lo mejor tanto como esta palabra de duelo, pero ya nos has dicho que, bueno, una palabra que todos conocemos y que hemos vivenciado es justamente la palabra de pérdida y nos hablabas de muchos aspectos, ¿no? En los cuales podemos eh, afrontar o más bien como que vivenciar este concepto del cual estamos hablando y nos estaba señalando como las etapas, ¿no? Aquí me gustaría preguntarte si es como algo, se podría decir como lineal, ¿no? Como algo que forzosamente vamos como avanzando o vamos viviendo como siempre de la misma manera o cómo notamos, pues si puede haber como a lo mejor un retroceso en el proceso, es decir, en parte cómo sabemos que estamos en algo que se está convirtiendo patológico, es decir, como enfermo o en algo que ya no está siendo como tan sano o tan conveniente para la persona. Muy bien. Hay una psiquiatra, bueno, o psiquiatra suiza de nombre Elizabeth Kubler-Ross, que ya explicaba, yo le llamaría fases, porque creo que no son lineales precisamente. Son momentos que pueden darse y no necesariamente en cierto orden. Aparecen y nosotros los vamos vivenciando y no, a veces pasa un momento, ahorita les voy a explicar un poquito más, pero pasa un momento de negación y pasamos a la ira y de repente nos sentimos tristes y volvemos a decir, no, esto no puede estar pasando y volvemos a negarlo, ¿no? Entonces, no es como lineal, pero sí nos sirven para entender un poco cómo es que pasamos por este proceso de duelo hasta llegar a la aceptación, ¿no? Las fases que ella nos menciona son cinco. Una es la negación, precisamente el hecho de decir, no, esto no está pasando, a mí no me puede suceder, no creo que sea verdad. Y entonces tratamos continuamente de negar que estamos viviendo esa situación o que estamos perdiendo algo que queremos, ¿no? Y mm, lo que hacemos es evitar esa situación. La otra fase es la ira, precisamente el enojarnos, el aislarnos precisamente de que no, nada parece que pueda satisfacer o de alguna manera resarcir el daño que estamos percibiendo o que está ahí. Entonces, lo que hacemos es estallar en enojo y precisamente es lo que nos hace como que no podamos vincularnos sano y estar irritables todo el tiempo. La otra fase es la negociación, cuando queremos hacer como este trueque de yo te doy y tú me das y vamos a estar bien, ¿no? Por ejemplo, una ruptura amorosa, cuando uno de los miembros no está de acuerdo en terminar la relación, empiezan en esta parte de no, te juro que voy a cambiar y voy a ser diferente y voy a empezar a ir a las fiestas contigo o ya no voy a salir, pero vamos a seguir juntos, ¿no? Estamos tratando de negociar, por ejemplo, en el caso de los niños que viven una especie de duelo cuando los papás se separan, ya me voy a portar bien, les juro que ya no voy a hacer travesuras para que no se peleen. Esta es una forma de negociación que se hace para que esa pérdida no llegue. La otra fase es la de depresión, que la psiquiatra la nombró así, depresión, pero yo le cambiaría el tinte a tristeza, precisamente porque n- no es que venga de la nada ni que no sepamos qué está ocurriendo. Sabemos qué está ocurriendo, nos genera esa emoción, nos genera esa tristeza
y no queremos precisamente perder a alguien que queremos y queremos estar todo el tiempo con ellos y queremos, eh, no sabemos cómo expresar que la persona o la situación que estamos viviendo se nos está yendo, digámoslo así, ¿no? Como cuando tenemos un plan y dices, chin, es que no está saliendo como yo quería y me esforcé tanto y aún así no. La única forma es como decepcionarnos, como, e inclusive llegarnos a sentir que es inútil lo que estamos haciendo porque no se está obteniendo lo que queremos. En el caso, por ejemplo, de los planes, o que no podemos hacer nada para cambiar la situación, en el caso de rupturas, por ejemplo, o de fallecimiento de algún familiar. Y pues ya la última fase es la de aceptación, que precisamente es cuando comprendemos que la pérdida es inminente, que no podemos hacer nada para cambiarla y que si bien es una situación donde nos está doliendo la pérdida de algo, ya no es una limitante y podemos seguir avanzando y podemos tomarlo como referencia. Por ejemplo, los cambios de domicilio. Bueno, ya no voy a seguir en esta casa, pero quizás la casa en la que voy a vivir va a estar, va a estar más cercana a las tiendas, ¿no? O, chin, ya perdí mi mascota en el caso de los niños, que a veces suele ocurrir, ¿no? Bueno, sí, bueno, ¿qué te parece si en otro momento tenemos, y ya estés mejor, podemos comprar otra mascota, ¿no? Tenemos que hacer llena de constantes pérdidas y el saber cómo afrontarlas puede determinar, pues sí, nuestra forma de ver la vida. Ahora, usualmente los duelos varían, no son todos de la misma manera, es decir, hay personas que hacen su proceso de duelo muy rápido, ¿no? En 3 meses ya superaron una situación muy complicada y hay personas que les puede tomar más tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, pero cuando no hay como un censo donde digan, tales años se cumplen y ya es un duelo, la mayoría de autores están de acuerdo en que un duelo patológico es a partir de que 5 años una persona no haya podido superar ese duelo. Me gusta un ejemplo que creo que todo el mundo hemos visto la película de Coco, ¿no? Y precisamente lo asocio con un duelo patológico porque en la película la mamá Imelda, que es como la abuelita de Coco, prohíbe a la familia la música, ¿no? No, porque el papá, el que la abandonó, era músico. Ujú. Y en lugar de hacer su proceso de duelo, lo que hace es como evitarlo, negar que pasó, negar como esta música que la tenía asociada a su pareja. Y entonces, toda la familia, no saben por qué, pero no pueden escuchar música, ni tener guitarras, ni nada, porque ya se quedó como algo que se apropió la familia, pero tiene que ver con un proceso de duelo que no se hizo. Y llega a pasar que muchas personas se quedan con esa sensación de pérdida durante años y años. Y realmente me ha pasado que ha llegado a consulta personas que precisamente por la situación en la que se dieron las cosas, la pérdida de algún familiar, una enfermedad, cierta ruptura amorosa, se quedaron como, digámoslo así, como atascados en ese momento, estancados en ese punto y no tuvieron las herramientas para salir de eso y precisamente esto ya está afectando tanto su calidad de vida que llegan con muchísimos problemas físicos, con falta de concentración, con falta de atención, como ya no, ya no sienten que están disfrutando nada de lo que está en su día a día. Y pues esto al final lo único que hace es que ellos se queden con la sensación de pérdida por años. Me acuerdo de una persona que acudió a consulta y ella tenía 10 años que había quedado viuda.
y seguía con esa sensación de pérdida enorme y ella decía, es que no sé qué me pasa y no sé qué me pasa. Entonces llega a ocurrir, ¿no? Que tanto tiempo lo llevan viviendo que ya a veces no pierden la conciencia de dónde surgió esta sensación de malestar. Por ejemplo, también una persona que me acuerdo que se separó de su pareja, llevaban 7 años separados y ella todavía estaba con la expectativa, con la idea de que iban a regresar como pareja. Y aunque la expareja ya tenía otra familia, ¿no? Y siempre fue como de negar, no, es que nosotros nos amamos y vamos a estar bien y yo sé que si le propongo esto, él va a aceptar, ¿sí? Lo que les decía, las fases, ¿no? Negaba mucho la situación, intentaba negociar y luego llegaba la ira porque decía, no, es que él no me está haciendo caso, me está ignorando por culpa de esa vieja. Entonces, no, nunca llegó a la aceptación y se quedó como en estas fases de forma aleatoria, ¿no? A veces de una manera, a veces de otra, a veces era muy cambiante y precisamente cuando no llegamos a la aceptación, no podemos llegarnos a mostrar con mucha labilidad emocional, es decir, que nuestro cambio de emociones sea muy inesperado. Bien, Pero precisamente el saber reconocer como que no estamos bien nos ayuda pues encontrar o buscar alternativas para estar mejor. sí, justo te quería preguntar sobre eso porque el ejemplo que nos dabas, ¿no? De este tránsito de, pues a lo mejor de, pues hasta cierto punto como, ¿cómo se podría decir? Como elíptico, ¿no? De estar en círculo, pero hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Que nos comentabas sobre estos casos que has tenido la oportunidad de tratar. Y bueno, claro está que, bueno, estas personas fueron a consulta, fueron a terapia, pero de manera un poco más, a lo mejor, si se puede decir como autodidacta o de una manera a lo mejor un poco más convencional. ¿Qué podemos hacer para intentar transitar por ese duelo? Y como tú decías, que pueda ser como aceptarlo y que pueda como ir avanzando de la mejor manera. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, ok. En esta situación creo que es importante considerar el entorno social y cultural en el que estamos porque eh, cada persona, digámoslo así, le da un significado a cada pérdida. Entonces, algunas, digámoslo así, lo voy a hablar de manera muy general. Digo, ya cada Sí. quien podrá quizás tomar aquellas que le sean de utilidad y acoplarlas a esa pérdida, esa sensación que está teniendo en este momento. Pero precisamente el tener una red de apoyo, es decir, amigos o familiares con los que podamos platicar sobre ello, podamos abrirnos emocionalmente, puede ser una opción. Es decir, el darnos la oportunidad de que nuestras emociones salgan y no estar cargando todo eso nosotros, porque muchas veces estamos educados de una manera en la que está mal expresar lo que estamos sintiendo y nos quedamos con todo eso dentro y de repente sentimos que nos ahogamos. Entonces, el darnos o permitirnos hablar con alguien es importante. No necesariamente tiene que ser familia o necesariamente tiene que ser amigos, sino alguien que ellos consideren de confianza para que puedan abrirse y realmente puedan hablar sobre lo que están sintiendo en ese momento. Mm, Otra opción puede ser en el caso de ciertas situaciones o planes, en caso de rupturas amorosas o de pérdida de algún familiar, podemos hacer algo, digámoslo así, hacer algo bonito con eso. Es decir, elegir qué deseamos quedarnos de eso, en el caso que tengamos objetos físicos, qué no queremos quedarnos, que de qué queremos deshacernos y organizarlos en nuestra
digámoslo así, nuestro nuevo entorno, nuestra nueva forma de vida que queremos llevar. De alguna manera, el poder sacar ciertas cosas y quedarnos con otras, pero desde la elección, desde lo que nosotros queremos quedarnos. ¿Mm? La otra opción que puede ser despedirnos, puede ser con cartas. Eh, Me acuerdo de un pequeño que lo que él hacía, tenía un perrito que había perdido, y lo que él hacía era que por un tiempo, esto fue hasta que él lo decidió, escribía una carta a la semana y le contaba a su perrito todo lo que había hecho. Ujú. Otra opción puede ser simplemente dedicar unas palabras para esta persona, para este plan que no nos funcionó, digámoslo así, como una especie de ritual, ¿no? Como de, este es el momento que voy a dedicar para decir a eso o a esa persona esto que me quedé yo. Y en el caso ya de quizás una pérdida más significativa, podemos hacer visitas a un lugar importante que para esta persona. Y precisamente solamente nosotros podemos hacer una despedida muy simbólica. ¿M? Y bueno, ya si vemos que quizás estas herramientas no nos están funcionando, porque pues son herramientas que nosotros vamos a ir desarrollando, ya podemos decir, bueno, si esto no me está funcionando, bueno, quizás sea momento de ir a terapia, ¿no? Claro. Precisamente para apoyarnos, para llegar sea significativa, pues claro que sí, pero que ya no duela ni me afecte como me está afectando ahora, sino que sea parte de un proceso en el que, bueno, ahora me pasó, lo acepto el dolor que viene con esa pérdida, pero también acepto que ya no estoy en ese momento y que puedo seguir con mi vida. Muy bien, pues interesantes estrategias que nos mencionas y que sobre todo nos estabas señalando que van a ser como muy particulares, ¿verdad? Tiene que ver también con un aspecto de personalidad, pues de cultura, de creencias, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo realizar para pues poder sentir esta, digamos, bueno, estos sentimientos o esta emoción y tratar de irla canalizando de la mejor manera, es decir, como procesando, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y bueno, ¿en qué manera me está ayudando? Probablemente, pues si yo siento culpa, pues tengo que analizar, ¿verdad? ¿Por qué me siento culpable? O sea, ¿qué fue lo que a lo mejor no hice correctamente o dejé de hacer? Y eso pues también implica que yo tenga un aprendizaje y que yo cambie, ¿no? Que me dé cuenta que, bueno, dependiendo de la situación, si yo cambio, puedo mejorar o puedo evitar que eso vuelva a ocurrir o tratar de prevenirlo. Y creo que es muy interesante toda la reflexión que se puede sacar de cómo precisamente situaciones en la vida de pérdidas, pues nos pueden generar pues grandes cambios y muchas veces en un sentido benéfico, ¿verdad? Agradecer también por lo que hemos aprendido, como nos decías, por lo que hemos vivido. Y bueno, me parece muy, muy interesante todo lo que puede conllevar pues un proceso de duelo. Eh, Colega, Sí, si alguien y quisiera, aparte ahorita, sí, coméntame, por favor. perdón, ahorita que mencionabas el tema de personalidad, se me Ujú. vino a la mente algo bien importante, ¿no? Precisamente hay veces que las personas no gustan de escribir o no gustan de acercarse a otras personas para hablar, pero siempre hay otras alternativas, por ejemplo, la música. Quizás yo no tengo palabras para expresarlo, pero esa canción dice exactamente lo que yo estoy sintiendo en este momento, o no sé, no me gusta escribir, pero sé dibujar y le puedo dedicar un dibujo a esta persona. Este, no sé, la pintura, ¿no? Esta pintura demuestra cómo estoy sintiendo que nada está saliendo como yo quiero, ¿no? O la poesía, los libros, toda esta parte de las artes, eh,
es significativo en el sentido de que no busca o no tiene una intención, digámoslo así, económica, es más como el develar las emociones y creo que es como una herramienta muy, y digo, lo pongo como alternativa porque precisamente, digamos, yo no disfruto casi de la pintura, pero quizás la música me encanta. ¿No? Y hay veces que, por ejemplo, la música clásica no tiene letra, pero hay ciertas melodías que podemos decir, chin, esta melodía es como me estoy sintiendo, ¿no? Entonces, darnos oportunidad de sentir, precisamente, porque el querer, las fases son como intentar no sentir, ¿no? No aceptar que eso está pasando. Estas herramientas son tienes que sentirlo para que después lo puedas dejar ir. Sí, yo quiero comentar ya para finalizar, porque ahorita, bueno, estamos muy próximos a la fecha en México, a la festividad de la celebración de Todos Santos, de Día de Muertos, y bueno, todos sabemos que en el mundo pues estamos sufriendo muchas pérdidas y que bueno, nuestra cultura también como que nos alienta en cierta medida de manera, pues yo podría decir como positiva, salvo tu opinión, porque nos hace rememorar, ¿no? Nos hace sentir que, pues, que esa persona de alguna manera, de cierta forma, pues continúa con nosotros, pero pasando estas fechas y que se llega a diciembre, que es época de convivir y de estar en familia, muchas otras personas vuelven a estar, a lo mejor, no sé si es el concepto más adecuado, pero pueden tener como crisis, ¿no? Debido a que precisamente pues resienten la ausencia. A mí me gustaría que tú nos puedas compartir, si tú te dedicas al área de la terapia, bueno, pues algún contacto, algún medio en el cual las personas pues te puedan contactar por si consideran que esto es algo que los sobrepasa y que realmente necesitan pues ese apoyo, esa ayuda profesional, pues para afrontar, ¿no? Por lo que te decía, vienen épocas pues muy significativas y a las personas les puede generar distintas emociones, distintos sentimientos y bueno, que nos pudieras comentar algo y compartirnos ese dato, por favor. Claro, mi número telefónico es 248-108-8166. Muy Y bien. tengo una página de Facebook que yo les dejo el link aquí con la maestra Marlene para que ella lo postee y lo tengan por si gustan. Ahí también están mis datos. Claro. Bueno, colega, pues ha sido un gusto el día de hoy platicar contigo, muy interesante todo lo que nos has comentado, de mucha utilidad. Y bueno, pues dejar la invitación abierta, ¿verdad? Para que en otro momento ojalá nos puedas acompañar y agradecerte y desearte que tengas un bonito día. Y bueno, pues estaremos en contacto y con todas las personas que también gusten, pues contactarte para saber más sobre el tema, para poderse atender y bueno, agradecerles a nuestra audiencia el hecho de que nos hayan acompañado en esta emisión y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Claro. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Hasta luego.